Expedia and Visit Scotland invite you to come step into centuries of history that await in Scotland. Castles steeped in legend walk along cobblestone streets. Come share the warmth of stories passed down through generations. This is a place with a past that is fully present today and all yours to explore. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Hay 4 criaturas en la Biblia que Dios nunca creó. 4 seres que el 6º día Él jamás llamó buenos. Hoy vas a saber cuáles son, de dónde salieron y por qué la mayoría de los predicadores prefieren no tocar la 4ª. Cuando el Creador miró todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera, no estaba mirando a estos, no estaban en el plano original. Nacieron de una grieta, de una rebelión, de un pacto roto entre el cielo y la tierra. 4 irrupciones en el orden creado, 4 heridas que siguen abiertas hasta hoy. Y la 4ª, la última que vas a conocer en este viaje, es el ser más hermoso que jamás pisó el monte santo de Dios, antes de convertirse en lo que la Biblia llama dragón, serpiente antigua y enemigo de toda alma viva. Vamos por la primera. Y empieza con 12 hombres regresando del desierto, con los rostros descompuestos por algo que vieron. Año 1500 antes de Cristo, aproximadamente. 12 espías hebreos regresan del valle de Hebrón cargando una uva tan grande que necesitan 2 varas para sostenerla. Volvieron pálidos. 10 de ellos no podían hablar de fruta, ni de miel, ni de campos fértiles. Lo único que salía de sus labios era una sola palabra, una palabra que las traducciones modernas suelen suavizar: Nefilim. Vimos allí gigantes, hijos de Anak, que vienen de los Nefilim, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Está en Números 13, versículo 33. Y esa palabra, Nefilim, ya había aparecido antes en la Escritura, en uno de los pasajes más debatidos de toda la Biblia. Génesis 6, versículos del 1 al 4. Para responder qué eran los Nefilim, hay que responder primero quiénes eran sus padres. El texto los llama Bene Ha-Elohim, hijos de Dios. Atención al dato que casi nadie te explica con honestidad. La expresión Bene Ha-Elohim aparece exactamente 5 veces en el Antiguo Testamento hebreo. 4 de esas 5 apariciones están fuera de Génesis 6, y en las 4, sin excepción, se refiere a seres celestiales, no a seres humanos. Job 1, versículo 6, Job 2, versículo 1, Job 38, versículo 7 y Salmo 29, versículo 1, todas hablan de ángeles. En Job 38, versículo 7, los Bene Ha-Elohim cantan en el momento mismo en que Dios funda la tierra, antes de que existiera ningún ser humano. La conclusión lingüística es inevitable. Los hijos de Dios de Génesis 6 pertenecen al ámbito celestial, y en algún momento de la era antediluviana hicieron algo que la corte del cielo nunca autorizó. Cruzaron una frontera. Aquí entra el detalle que cierra el caso. Si tomas el Antiguo Testamento solo, podrías dudar. Pero el Nuevo Testamento, en 2 textos independientes, no deja espacio para la ambigüedad. Judas, verso 6, dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el versículo siguiente compara ese pecado con Sodoma y Gomorra, fornicación, vicios contra naturaleza. Pedro repite la misma idea en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4.
e inmediatamente menciona el diluvio en el versículo siguiente. 2 apóstoles, 2 cartas, mismo evento. Ángeles que pecaron antes del diluvio, con un pecado de naturaleza sexual contra el orden natural. El resultado de esa unión imposible fue una raza híbrida, mitad espíritu rebelde, mitad carne humana, los Nefilim. Y ese híbrido, según el texto bíblico, es la razón por la que Dios decide raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Lee la secuencia. Génesis 6, verso 2. Los hijos de Dios toman mujeres. Verso 4. Aparecen los Nefilim. Verso 5. La maldad del hombre era grande. Verso 6. Dios se duele. Verso 7. Voy a borrar todo. La cadena causal es deliberada. Lo que vuelve esta historia particularmente perturbadora es lo siguiente. La Biblia admite, en Génesis 6, verso 4, que hubo Nefilim antes del diluvio y también después. Por eso, 1000 años después, cuando Israel sale de Egipto y se acerca a Canaán, se encuentra con tribus enteras descritas como descendientes de gigantes, anaseos, refaitas, emitas, somsomeos, Og rey de Basán, con una cama de hierro de aproximadamente 4,5 metros, según Deuteronomio 3, verso 11. Goliat, descendiente de los refaitas de Gat, con su altura de 6 codos y 1 palmo, según Primera de Samuel 17, verso 4. La grieta abierta en los días de Noé volvió a abrirse después del diluvio. La contaminación tenía raíces más profundas de lo que cualquier inundación podía limpiar. Ahora detén todo y considera la pregunta clave. Si los Nefilim son producto de una unión que el cielo prohibió, entonces los Nefilim no son criaturas de Dios, son una falsificación, una imitación de la vida que Dios nunca pronunció. La primera criatura de esta lista nació porque seres con libertad usaron esa libertad para hacer lo que nunca debió ocurrir. Y desde ese día, el pecado quedó marcado por una característica que vas a ver repetida en las 4 irrupciones. El pecado no se conforma con desobedecer, quiere crear, quiere imitar al Creador. Y lo que produce, sin excepción, es una caricatura grotesca de la vida. Y ese es solo el primero de los 4. Imagina, antes de pasar a la siguiente, una escena que la Escritura sugiere en silencio. Después del diluvio, Noé desciende del arca. Los animales salen detrás de él. El aire huele a tierra empapada y a madera vieja. Y Noé construye un altar. Yahvé desciende a recibir el sacrificio y promete no volver a destruir la tierra con agua. Pero apenas 5 capítulos después, Génesis 11 nos lleva a Babel, donde la humanidad vuelve a unirse en rebelión. Y poco después, cuando Israel se aproxima a Canaán, los gigantes ya están ahí. La grieta no se cerró del todo. La irrupción de Génesis 6 dejó una herida cultural y espiritual que la inundación no pudo borrar. La conquista bajo Josué fue, en parte, el ajuste final de cuentas con aquella primera irrupción. Cada batalla contra anaseos, refaitas, emitas y somsomeos era, en cierto sentido, la limpieza de un brote que el cielo había decretado erradicar mucho antes. Pero ahora vamos a la segunda criatura, y esta no aparece después del diluvio, aparece antes de todo. Antes de la primera lágrima, antes del primer grito, antes del primer hijo, aparece en el jardín. Génesis 3, versículo 1, comienza con una de las frases más perturbadoras de toda la Biblia. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Léelo otra vez, despacio. Más que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. La serpiente, evidentemente, no era una criatura cualquiera, era distinta, era más astuta que cualquier ser que Dios hubiera formado para habitar la tierra. ¿Era simplemente una serpiente literal?
Aquí está la trampa interpretativa que la mayoría comete. El texto hebreo usa la palabra nayash. Nayash significa serpiente, pero la raíz nayash, sin las vocales del masorético, puede también significar brillar, susurrar, encantar, adivinar. Nayash no era un simple reptil, era un ser que brillaba, que susurraba, que tenía la capacidad de articular palabras y, lo más importante, de razonar. Y mira lo que el texto dice sobre cómo se desarrolló esa conversación. La serpiente le pregunta a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del jardín? Y la mujer responde: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Detente aquí. La serpiente acaba de pronunciar la primera mentira registrada en la historia, y lo hizo con una estructura impecable. Primero, sembró dudas sobre el mandato de Dios, después negó directamente la consecuencia anunciada, después insinuó que Dios estaba escondiendo algo bueno, y finalmente prometió un beneficio que jamás podría cumplir. ¿Qué clase de animal hace eso? La pregunta nos lleva a un descubrimiento textual que muy pocos predicadores explican. La Biblia misma, fuera del Génesis, identifica a quién estaba operando dentro de esa serpiente. Apocalipsis 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 20, versículo 2 lo repite: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. El último libro de la Biblia identifica explícitamente a la serpiente del Edén con el ser caído que ya conoceremos en detalle más adelante. Quédate con esto. ¿La serpiente como criatura física la creó Dios? Sí, en el sentido de que era un animal del campo. La serpiente, como instrumento de tentación con palabras articuladas, voluntad propia y estrategia mental, ¿la creó Dios? No, eso no estaba en el diseño. Dios creó a la Nahash como una criatura más, probablemente diferente de las serpientes que conocemos hoy, porque Génesis 3, versículo 14, dice algo crucial. Y Yahvé, Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa maldición implica que antes del pecado, la serpiente no andaba sobre su pecho. Tenía algún otro modo de locomoción. Algunos rabinos antiguos sostenían que caminaba erguida, otros que volaba, otros que tenía extremidades. El texto no precisa, pero deja claro que la forma actual de las serpientes es resultado del juicio divino, no de la creación original. Entonces, ¿cómo entra al cuadro la mente que habló a través de ella? Ahí está el corazón del asunto. Una entidad espiritual rebelde, ya caída, ya enemiga del Creador, se valió de una criatura del jardín para inyectar mentira en el corazón de la mujer. La serpiente como animal físico fue creación de Dios. La serpiente como portavoz de la rebelión, como vehículo de la mentira, como instrumento de la caída humana, no fue diseñada por el cielo. Fue secuestrada. Y desde ese día, en toda la Escritura, la serpiente deja de ser un animal cualquiera, se convierte en símbolo permanente del mal. Cuando Moisés levanta una serpiente de bronce en el desierto, en Números 21, está representando, según Juan 3, versículo 14, el pecado mismo siendo elevado y vencido. Cuando Jesús dice en Mateo 10, versículo 16, «Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas», no está alabando a la serpiente. Está reconociendo que la astucia es una herramienta y que el cristiano debe ser inteligente sin perder la pureza.
La serpiente, en el lenguaje bíblico, ya no es ni puede ser otra cosa que el símbolo permanente de la voz que habló contra Dios en el jardín. Hay un detalle más que casi nadie te enseña. La palabra Nayash, en su forma plural Nayashim, aparece en la literatura del antiguo cercano oriente vinculada a seres divinizados, semidioses serpiente en Egipto, en Mesopotamia, en Canaán. Los faraones llevaban una serpiente en la corona, el Uraeus, como símbolo de poder divino. Los textos de Ugarit, descubiertos en 1928, hablan de serpientes que dialogan con los dioses. Y los textos cananeos, contemporáneos al éxodo hebreo, presentan a Baal luchando contra una serpiente cósmica llamada Lotán, cuyo nombre se parece sospechosamente al Leviatán bíblico. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el mundo antiguo en el que se escribió Génesis sabía perfectamente que cuando el texto sagrado decía Nayash, no estaba hablando solo de un reptil. Estaba hablando de algo más profundo, algo con voluntad, algo con voz, algo con intención de derribar al hombre, y derribó al hombre. La mujer comió, el hombre comió, el velo se rompió, y todo lo que siguió, cada lágrima de cada generación, cada tumba, cada hospital, cada cárcel, cada guerra, cada hambruna, tiene como punto de partida ese instante en el jardín, cuando una criatura cuya voz no debió haber sonado, pronunció la primera mentira. Imagina por un instante la escena. El aire del jardín está cargado del aroma de frutos que ningún botánico moderno podría catalogar. Adán ha caminado entre los árboles esa mañana dando nombres a las criaturas, ejerciendo el dominio que el Creador le ha confiado. La mujer está sola junto al árbol prohibido, y ahí, en medio del silencio, escucha una voz que no debería estar ahí. Una voz que conoce las palabras de Dios mejor que cualquier otro animal del jardín. Una voz que las cita, las distorsiona, las contradice y finalmente las niega. Y la mujer, en lugar de retirarse, dialoga. Razona con quien no tenía razón para hablarle. Esa es la trampa. No el fruto en sí mismo, sino el momento en que decidió escuchar a una criatura cuya autoridad no provenía del cielo. Y hay algo todavía más estremecedor, porque inmediatamente después de maldecir a la serpiente, Dios pronuncia una sentencia que se ha llamado el protoevangelio. Génesis 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa frase es la primera promesa mesiánica de toda la Biblia, y va dirigida ¿a quién? No a un reptil. Va dirigida a la entidad que habló a través de él, porque ningún animal puede tener simiente que herirá en el calcañar al Mesías. Solo un ser espiritual con dominio sobre la humanidad rebelde puede ser destinatario de esa sentencia. Y considera el cierre asombroso que la Biblia da a esta historia miles de años después del jardín. Cuando Israel cruza el desierto, Números 21, versículo 6, registra una escena terrible. Yahvé envía serpientes ardientes contra el pueblo rebelde y muchos mueren. Moisés intercede. Y la orden divina es estremecedora. Haz una serpiente de bronce, ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. La palabra hebrea para serpiente ardiente, saraf, evoca al mismo tiempo lo brillante y lo serpentino. Y aquí está la conexión que cierra el círculo. Siglos después, Jesús habla con Nicodemo en Juan 3, versículo 14, y dice: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. El símbolo de la serpiente, originalmente instrumento de la caída, se convierte en imagen del Cristo crucificado que carga sobre sí el veneno del pecado.
La criatura que el adversario secuestró en el jardín queda, por la sabiduría infinita del Creador, convertida en figura profética del Salvador. Lo que el enemigo usó para destruir, Dios lo redibuja para sanar. Esa inversión es la marca registrada del modo en que Dios actúa en toda la historia bíblica. Así que cuando preguntas, ¿la serpiente del Edén fue criatura de Dios? La respuesta más honesta y textualmente rigurosa es esta: la serpiente como animal del campo, sí. La serpiente como mente rebelde, como voluntad de engañar, como portavoz del pecado, no. Eso vino de una fractura espiritual que ocurrió mucho antes del jardín. Una fractura que pronto tendremos que enfrentar de frente. Antes de pasar a la tercera irrupción, déjame decirte algo. Si este contenido te está ayudando a ver la Biblia con ojos nuevos, si estás aprendiendo cosas que ningún predicador se atrevió a explicarte así, si eres de la familia que vuelve aquí cada semana, porque ya sabe que aquí no hay diluciones, entonces deja tu likeciño en la confianza. Es la señal que le dice al algoritmo que este tipo de estudio bíblico profundo merece llegar a más hermanos. Si llegaste ahora mismo y todavía no te he convencido, ningún problema, espera. Vas a tener mucho más adelante para decidir. Y si ya sabes que pertenece, ese like dura un segundo y ayuda a este canal a crecer. Vamos a la tercera. Un grupo que ni siquiera tiene un solo nombre. Un grupo que la Biblia menciona en docenas de pasajes, que Jesús enfrentó cara a cara más veces que ningún otro maestro de la antigüedad y que aún hoy, en silencio o a gritos, sigue actuando en lugares que jamás imaginarías. Los demonios. Esa palabra no aparece ni una sola vez en el primer capítulo de Génesis, y eso es porque, simple y llanamente, Dios no creó demonios. Lee tú mismo el relato de la creación. Día 1, la luz. Día 2, los cielos y las aguas. Día 3, la tierra seca y las plantas. Día 4, el sol, la luna y las estrellas. Día 5, los peces y las aves. Día 6, las bestias del campo, los animales domésticos, los reptiles, y finalmente el hombre y la mujer. Y al final del sexto día, dice Génesis 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Esa fue la firma divina sobre toda la creación original. No hay demonios en ese párrafo, no hay espíritus inmundos, no hay ningún ser hostil en el inventario inicial del Creador. Y aún así, ábrelo en los evangelios y los demonios están en todas partes. Mateo 4, Marcos 5, Lucas 8, Juan 8. Jesús expulsa demonios con autoridad, discute con ellos, les ordena callar, permite que 1000 demonios, una legión completa, entren en una piara de cerdos y se ahoguen en el lago. Los demonios reconocen a Jesús antes que cualquier ser humano lo haga. Le gritan: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Esa expresión está en Mateo 8, versículo 29, y es una de las frases más reveladoras del Nuevo Testamento. Los demonios saben que hay un tiempo señalado para su juicio. Saben que están condenados, saben que Jesús tiene autoridad absoluta sobre ellos, pero también saben que ese juicio aún no ha llegado. ¿De dónde vinieron entonces estos seres que llenan los evangelios, pero que no aparecen en la creación original? La Biblia ofrece 2 líneas de información complementarias, y conviene mirar las 2 con honestidad. La primera línea está en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Sus ángeles. El dragón tiene ángeles. Y Jesús mismo confirma esto en Mateo 25, versículo 41, cuando habla del juicio final y dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esto te da la primera categoría textual de demonios. Son ángeles que cayeron con el diablo en una rebelión cósmica. Ángeles creados originalmente buenos, como toda la creación, pero que eligieron seguir a un líder rebelde. Una vez caídos, dejaron de cumplir su función original y se convirtieron en agentes activos del mal. Pablo los llama, en Efesios 6, versículo 12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La segunda línea de información es menos conocida, pero está en el texto bíblico si sabes dónde mirar. Recuerda lo que vimos en Génesis 6. Los Nefilim murieron físicamente en el diluvio, según el contexto narrativo. Pero la pregunta judía antigua siempre fue: ¿qué pasó con sus espíritus? Porque si los Nefilim eran híbridos, mezcla de espíritu angelical caído y carne humana, ¿a dónde fue la parte espiritual cuando la parte física fue destruida? El judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo en el que predicó Jesús y escribieron los apóstoles, tenía una respuesta sostenida en muchos de sus textos extracanónicos. Los espíritus desencarnados de los Nefilim quedaron vagando por la tierra, y esa, decían, era una de las explicaciones del origen de los demonios que el pueblo enfrentaba cotidianamente. No estoy diciendo que esa sea una doctrina cerrada de la Biblia canónica. Lo que sí estoy diciendo es que esa idea era parte del contexto cultural y teológico en el que Jesús expulsó demonios. Y curiosamente, en Mateo 12, versículo 43, Jesús describe a un espíritu inmundo que sale de un hombre y anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. La descripción que da Jesús de los demonios coincide perfectamente con seres que necesitan habitar un cuerpo, que están incompletos sin él, que buscan reposo en la carne humana. Una descripción que no encaja del todo con la de un ángel, que por naturaleza es espiritual y autosuficiente, pero sí encaja con la de un espíritu que alguna vez tuvo un cuerpo y lo perdió. Sea cual sea el origen exacto, la conclusión bíblica es firme. Los demonios no son una categoría que Dios diseñó. Son ángeles caídos por su propia rebelión, o espíritus generados por la mezcla ilícita de Génesis 6, o ambos. Pero en ninguna lectura honesta del texto sagrado puedes decir que Dios miró el sexto día de la creación, sonrió y declaró que los demonios eran buenos en gran manera. No lo hizo. Los demonios surgieron por una grieta, por una elección, por un acto de rebelión cuya factura sigue cobrándose hoy. Y aquí viene un detalle que casi nadie explica. La palabra que el Nuevo Testamento usa para demonio es daimonion en griego. En el Antiguo Testamento hebreo hay una palabra paralela que rara vez aparece traducida con precisión: shedim. Aparece solamente 2 veces en toda la escritura hebrea. En Deuteronomio 32, versículo 17, y en el Salmo 106, versículo 37. En Deuteronomio dice: sacrificaron a los shedim, no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. La Septuaginta tradujo shedim al griego como daimonia, exactamente la misma palabra que el Nuevo Testamento usaría siglos después para los demonios que Jesús expulsaba. La conexión es directa. El término hebreo se relaciona con el acadio shedu, que designaba seres espirituales tutelares en Mesopotamia, casi siempre asociados a entidades sobrenaturales activas detrás de los cultos idolátricos. Lo que la Biblia está diciendo en ese pasaje es estremecedor. Cuando Israel adoraba ídolos,
En el fondo no estaba adorando estatuas de piedra, estaba adorando entidades reales, espíritus reales, demonios reales que se hacían pasar por dioses y aceptaban el culto que solo correspondía al Creador. Pablo retoma esa idea en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo, escribiendo en griego, está expresando exactamente lo mismo que Moisés escribió en hebreo 1400 años antes. La idolatría es real, no porque los ídolos sean reales, sino porque detrás de ellos hay entidades espirituales reales que se alimentan del culto desviado. Eso significa algo muy concreto para quien estudia la Biblia con seriedad. Cada vez que un pueblo antiguo le ofrecía un niño a Moloc, o quemaba inciensos a Astarte, o hacía rituales sangrientos a Baal, no estaba siendo solamente supersticioso. Estaba, sin saberlo o sabiéndolo, alimentando una red de seres caídos, una red de demonios, una red que el Creador jamás autorizó y jamás aprobó. Y la red sigue existiendo hoy, en formas que apenas reconocemos. Cambian los nombres de los altares, cambian los rituales, cambian las imágenes talladas, pero la dinámica espiritual permanece. Cualquier cosa que el ser humano coloque por encima del Creador, cualquier afecto desordenado, cualquier devoción que reemplace la adoración debida solo a Dios, abre una puerta a la misma red. Eso es lo que el apóstol Juan escribe en el cierre de su primera carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. No usa la palabra dioses, usa la palabra ídolos, que en griego es eidolón, y que en el contexto cultural del primer siglo significa cualquier objeto, imagen, abstracción o deseo que ocupe en el corazón humano el espacio que solo le pertenece a Dios. Juan termina su carta con esa advertencia porque sabe que el verdadero peligro no son las estatuas talladas, sino las redes invisibles que operan detrás de ellas. No obstante, hay algo aún más profundo en cómo Jesús trató a estos seres. Jesús nunca discutió con ellos sobre teología, nunca debatió con ellos sobre el origen del mal, nunca les preguntó de dónde venían. Simplemente los enfrentaba con autoridad y los expulsaba, y los demonios reconocían esa autoridad al instante. Marcos 1, versículo 24, registra a un endemoniado en la sinagoga de Capernaum gritando: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Mira lo que esto significa. Los demonios sabían quién era Jesús antes que los discípulos, sabían su misión antes que los fariseos, sabían su autoridad antes que el imperio romano, y aún así escogieron resistirse. Aún sabiendo que estaban derrotados, eligieron seguir luchando. Imagina la escena en Gerasa, en la región de la Decápolis. Es de madrugada. La barca de Jesús acaba de atracar en la orilla este del mar de Galilea, y antes de que los discípulos pongan un pie en tierra, sale corriendo desde los sepulcros un hombre desnudo, cubierto de heridas, con cadenas rotas colgando de las muñecas y los tobillos. Los habitantes locales habían intentado encadenarlo por años, sin éxito. La fuerza dentro de él rompía cualquier metal, y ese hombre, llegando a Jesús, se postra de rodillas, no para pedir limosna, para suplicar misericordia, no para sí mismo, sino para las legiones que lo habitaban. Marcos 5, versículo 9, registra el diálogo. Jesús pregunta: ¿Cuál es tu nombre? Y la voz que responde no es del hombre, es de los demonios. En plural, legión me llamo, porque somos muchos. Una legión romana en aquel tiempo era una unidad militar de aproximadamente 6,000 hombres. La cantidad exacta no es lo que importa. Lo que importa es la confesión. Somos muchos.
Y todos suplicamos a Jesús que no nos envíe al abismo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la rebelión. Una vez que decides oponerte al Creador, no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento para los demonios. Hebreos 2, versículo 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La redención fue ofrecida a los seres humanos, no a los ángeles caídos. Ellos eligieron su rumbo conscientemente, sin ser engañados, sin ser tentados desde fuera, y ese rumbo es irrevocable. Y por encima de todos ellos, comandando esa red de espíritus caídos, hay una sola figura, la figura más alta que cayó, la criatura más hermosa que el cielo conoció, el ser cuya rebelión inició todas las otras, y su historia es la cuarta, la última, la que cierra el círculo de todo lo que el pecado ha producido sin que Dios lo haya creado. Tenía un trono, no de oro fundido como los reyes de la tierra, sino tallado en el monte santo de Dios. Caminaba entre piedras de fuego. Su cuerpo, según el profeta Ezequiel, estaba cubierto de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, ónice, berilio, zafiro, carbunclo, esmeralda. 9 piedras preciosas. 9. El mismo número que llevaba el sumo sacerdote en su pectoral cuando entraba al lugar santísimo. Eso no fue casualidad, era una declaración. Esa criatura había sido diseñada para estar más cerca del trono que cualquier otro ser jamás creado. Su nombre, en hebreo, era una expresión que la mayoría conoce mal. Heilel ben Shahar significa el que brilla, hijo del alba. En latín, Jerónimo lo tradujo como Lucifer, el portador de luz. Y aquí hay un detalle textual que es necesario aclarar con honestidad antes de avanzar. Isaías 14, donde aparece esa expresión, no es originalmente sobre Satanás. Si lees el capítulo completo, Isaías 14, versículo 4, dice expresamente: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. El profeta está componiendo un canto fúnebre, una sátira poética, contra un monarca humano concreto. Y Ezequiel 28, la otra fuente del retrato, comienza en el versículo 12 diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Entonces, ¿por qué los padres de la Iglesia y prácticamente toda la tradición cristiana leen esos pasajes como retratos de Satanás? Porque los lenguajes que usan Isaías y Ezequiel para describir a esos reyes son lenguajes que ningún rey humano podría justamente recibir. Caminar entre las piedras de fuego del monte santo de Dios, ser un querubín protector, estar en el Edén, jardín de Dios, querer subir al cielo, sentar el trono sobre las estrellas de Dios, ser semejante al Altísimo. Esas frases superan radicalmente el contexto del rey humano. Apuntan a una realidad espiritual detrás del rey, una entidad de la que el rey terrenal era simplemente un eco visible. Esta lectura, llamada interpretación tipológica, es válida y respetada en la teología cristiana clásica. No estoy aplicando una fantasía al texto, estoy reconociendo que los profetas, al describir a esos reyes humanos, usaron lenguaje que solo encaja del todo cuando se proyecta sobre el ser espiritual rebelde que estaba detrás de ellos. El Nuevo Testamento mismo, en Lucas 10, versículo 18, cuando Jesús dice: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo», confirma que sí hubo una caída original del adversario y que su origen es muy anterior a los reinos humanos que vinieron después. Con esa honestidad textual sobre la mesa, ahora podemos hablar de lo que la Biblia, leída con cuidado, sí enseña sobre el origen y el destino de este ser. Primero, fue creado. Esto es crucial. Satanás no es eterno, no es un antidios, no es un opuesto cósmico al Creador. Es una criatura.
Colosenses 1, versículo 16, dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todas las potestades, incluidas las que después se rebelaron, fueron creadas. Lo que no fue creado fue su rebelión. Esa fue elección suya. Segundo, era hermoso. Ezequiel 28, versículo 12, describe al ser detrás del rey de Tiro como lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Versículo 14, tú, querubín grande protector. La palabra hebrea para querubín, querub, designa a uno de los seres celestiales más altos en la jerarquía angelical. Los querubines son los que custodian la presencia de Dios. Y este, en particular, era el grande, el protector, el que estaba al lado mismo del trono. Tercero, cayó. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál maldad? Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El origen del mal en el universo no fue un desafío externo, fue un orgullo interno. Una criatura mirándose a sí misma y diciendo, soy demasiado hermoso, demasiado sabio, demasiado importante para estar bajo otra autoridad. Y la consecuencia fue inmediata. Yo te arrojaré por tierra, te echaré por tierra. Esa fue la sentencia divina sobre la criatura más alta de la creación angelical. Ahora bien, esa caída original, ¿cuándo ocurrió? La Biblia no fecha el evento con precisión, pero te da pistas suficientes. Génesis 3 ya muestra a la serpiente activa en el jardín, tentando a Eva. Eso significa que para el momento en que Adán y Eva fueron creados, el adversario ya estaba caído. Su rebelión es anterior al pecado humano. Es la primera fractura cósmica, la primera desobediencia, la primera grieta. Y aquí hay una pregunta que estremece. Si Dios sabía, en su omnisciencia, que esta criatura iba a rebelarse, ¿por qué la creó así? La respuesta bíblica, ofrecida con honestidad teológica, es esta. Dios creó seres con libertad real, capaces de amar, capaces de obedecer, capaces de elegir. Pero una libertad real implica la posibilidad de la rebelión. Si Dios hubiera creado seres incapaces de desobedecer, no habrían sido amantes, habrían sido autómatas. La libertad es el precio del amor verdadero, y esa libertad fue otorgada tanto a los ángeles como a los humanos. La diferencia es que los humanos tienen redención, los ángeles caídos no. Ahora viene el cuarto punto, y es donde casi todos los predicadores hacen una pausa. ¿Tenía nombre este ser antes de caer? La Biblia, en hebreo y griego, lo llama por varios títulos. Ha-Satán, el adversario, con el artículo definido. Aparece así en Job 1 y 2, donde no es un nombre propio, sino un cargo, un rol de fiscal celestial. Después aparece sin artículo en Primera de Crónicas 21, versículo 1, y allí ya empieza a leerse como nombre. Belial, Beelzebub, señor de las moscas, originalmente un dios filisteo que el Nuevo Testamento identifica como príncipe de los demonios. Diabolos en griego, el difamador, el acusador, el que arroja calumnias. Apolión y Abadón en Apocalipsis 9, el destructor. Dragón en Apocalipsis 12, serpiente antigua. Príncipe de este mundo, expresión usada por Jesús mismo en Juan 12, versículo 31. Dios de este siglo en 2 de Corintios 4, versículo 4. León rugiente que busca a quien devorar en 1 de Pedro 5, versículo 8. Todos esos títulos son consecuencias de la caída. Son los nombres que recibió después de rebelarse. Antes de eso,
Era solamente uno entre los querubines, el más alto, sí, pero anónimo en el sentido propio. Su identidad estaba definida por su función, proteger el trono. Cuando rechazó esa función, perdió la dignidad de su nombre original y se convirtió en lo que sus nuevos nombres describen: adversario, acusador, mentiroso, destructor. Ahora ven la verdad más dura sobre este ser. No fue creado para hacer lo que hace. Dios no diseñó a un tentador. Dios no fabricó a un acusador. Dios no fundió en su taller a un destructor de almas. Lo que esa criatura hace contra los humanos no es función original, es función pervertida. Es un ser hermoso y sabio, aplicando su hermosura y sabiduría para fines opuestos a aquellos para los que fue creado. Imagina un médico que decide convertirse en envenenador. Tiene todo el conocimiento de un sanador, pero lo aplica para matar. Ese es el retrato exacto. Cada acto del adversario contra el ser humano es un don angelical pervertido. Cada engaño es un uso torcido de la inteligencia con la que fue creado. Cada acusación es una distorsión del papel original de protección. Cada tentación es una distorsión de la cercanía que tenía con el trono. Y por eso la victoria final no se logra mediante mayor poder, sino mediante mayor humildad. Filipenses 2, versículos 6 al 8, dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La frase clave es «se humilló». Es exactamente lo opuesto a lo que hizo el ser caído. El primer pecado del universo fue el orgullo de querer subir. La primera obra redentora del universo fue la humildad de aceptar bajar. Y entre esos dos movimientos opuestos se juega toda la historia espiritual de la humanidad. Cuando los demonios se enfrentaron a Jesús, lo que más los aterrorizaba era precisamente eso. No solo su poder, su humildad. Veían a Dios encarnado lavando los pies a sus discípulos. Veían al Creador del universo dejándose arrestar por hombres a quienes Él mismo había formado. Veían al juez de toda la tierra siendo juzgado. Y comprendían que esa humildad era el arma definitiva. El arma contra la cual no tenían defensa. Porque toda su rebelión se había construido sobre orgullo, y solo lo opuesto al orgullo podía deshacerla. Por eso, en la cruz, ocurrió lo que ningún ser celestial pudo evitar. Cristo, según Colosenses 2, versículo 15, despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra griega para exhibió es deigmatisen, que se usaba en el Imperio Romano para describir el desfile triunfal en el que un general arrastraba a sus enemigos vencidos por las calles de Roma. Cristo arrastró a los seres caídos por la avenida cósmica del universo y los expuso como derrotados, no con espadas, con clavos, no con tropas, con sangre, no con orgullo, con humildad llevada hasta la muerte. Piensa en la ironía cósmica. El adversario, durante milenios, había construido su poder sobre el miedo a la muerte. Hebreos 2, versículo 14, dice expresamente que el diablo tenía el imperio de la muerte. Esa era su arma fundamental. La amenaza de morir era el mecanismo por el cual mantenía a la humanidad esclavizada al pecado. Cristo entonces hizo lo impensable. Entró voluntariamente en la muerte. La aceptó. Caminó hacia ella sin resistencia, y al morir vació de poder al que tenía el imperio de morir. El arma del adversario se volvió contra él. El veneno se transformó en antídoto. La trampa se cerró sobre el que la había puesto. Es la lógica de la cruz que Pablo llama en 1 de Corintios 1, versículo 18, la sabiduría de Dios, que parece locura a los hombres. Y aún así, hasta el día de hoy,
El adversario sigue activo. Apocalipsis 12, versículo 12 dice: Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ese es el cuadro actual. Vencido en lo cósmico, activo en lo terrestre, con su sentencia ya dictada, con su fin ya escrito, aún tirando golpes durante el tiempo que le queda. Apocalipsis 20, versículo 10, declara el final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese lago de fuego, según Mateo 25, versículo 41, fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos, para los ángeles caídos. Lo que ocurre, trágicamente, es que cada persona que decide vivir en rebelión contra su Creador termina compartiendo el destino de aquel a quien siguió, aunque ese destino jamás fue diseñado para los humanos. Observa. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La simetría perfecta del juicio. En Isaías 14, la voz de la rebelión decía 5 veces: Subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la reunión, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. 5 declaraciones de ascenso, 5 gritos de orgullo, y la respuesta divina, según el verso 15 del mismo capítulo, es una sola frase: Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 5 intentos de subir, una sola caída al fondo más profundo. Esa simetría no es accidente literario, es justicia poética escrita en el corazón mismo de la Escritura. Quien quiere robar el trono que no le pertenece, termina en el lugar más opuesto al trono. Quien quiere parecerse al Altísimo por la fuerza, termina debajo de todo lo creado. La ley espiritual que opera bajo cada página de la Biblia es esta: toda exaltación arrogante termina en humillación profunda, y toda humillación voluntaria termina en exaltación duradera. Por eso Santiago 4, versículo 6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es preferencia divina arbitraria, es ley moral del universo. Detente, porque hay algo en todo esto que es necesario que entiendas con claridad antes de seguir. Las 4 criaturas que acabamos de recorrer, los Nefilim, la serpiente como instrumento, los demonios y el adversario mismo, tienen una característica en común que define la naturaleza del pecado en el universo. Ninguna de ellas existió porque Dios la diseñó. Todas existieron porque el pecado abrió una grieta, y por esa grieta entraron al mundo realidades que el Creador nunca pronunció. Hay una verdad más en todo esto que casi nadie se detiene a contemplar. Cuando lees Génesis 1, cada vez que Dios crea algo, lo declara bueno. Día tras día. Era bueno, era bueno, era bueno, hasta llegar al 6º día, donde la fórmula se intensifica. Era bueno en gran manera. Esa repetición no es retórica vacía, es una declaración cósmica. Toda creación original de Dios participa de su bondad, lleva su huella, refleja su carácter. Lo opuesto también es cierto. Todo lo que en el universo no participa de la bondad original, todo lo que no lleva la huella del Creador, todo lo que no refleja su carácter, simplemente no salió de sus manos. Salió de la rebelión de alguna criatura que, en algún momento, abusó de la libertad que el cielo le había concedido.
Eso significa que el mal no es un material primario, es un fenómeno derivado, es una perversión de algo bueno preexistente. El orgullo es la perversión del aprecio legítimo por los dones recibidos. La mentira es la perversión del don de la palabra. La crueldad es la perversión del poder. La idolatría es la perversión del impulso de adorar, redirigido hacia objetos indignos. Y cada criatura caída es la perversión de una criatura originalmente buena. Esta verdad es liberadora cuando la entiendes en profundidad, porque significa que ninguna persona, ninguna circunstancia, ninguna fuerza espiritual hostil tiene en sí misma poder creativo independiente. Toda potencia que el mal posee es potencia robada. Toda autoridad que el adversario exhibe es autoridad usurpada. Toda gloria que los ídolos reclaman es gloria saqueada del único que merecía recibirla. Y esa es exactamente la razón por la que Cristo, en la cruz, no necesitó destruir al adversario con un acto de fuerza superior. Necesitó simplemente exponer la fraudulencia de todo lo que el adversario afirmaba. Reveló que su poder era prestado, que su autoridad era falsa, que sus promesas eran mentiras desde el principio, y al revelarlo, lo despojó. Piensa en lo que esto significa para tu propia vida. Cada vez que enfrentas una tentación, no estás enfrentando a un creador rival. Estás enfrentando a un mentiroso desempleado que todavía sigue intentando vender mercancía fraudulenta porque no sabe hacer otra cosa. Cada vez que escuchas una voz acusadora dentro de tu mente, no estás escuchando una verdad cósmica. Estás escuchando ecos de un proceso ya cerrado, donde el fiscal fue desautorizado por el juez supremo y donde el veredicto sobre los redimidos ya está firmado. Lo que la cruz logró, según Romanos 8 versículos 33 y 34, fue silenciar para siempre toda acusación contra los que están en Cristo. El texto dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lee otra vez esa pregunta. ¿Quién acusará? El acusador todavía intenta, pero no tiene jurisdicción sobre los redimidos. Su licencia para operar dentro del corazón del creyente ha sido revocada por la sangre del Cordero, y por eso, después de todo este recorrido por las 4 criaturas que Dios jamás creó, llegamos a una conclusión que pone todo en perspectiva. El pecado, en su forma más concentrada, siempre produce caricaturas grotescas, caricaturas de seres celestiales, como en el caso de los ángeles caídos, caricaturas de la creación humana, como en el caso de los Nefilim, caricaturas de la cercanía con Dios, como en el caso del adversario que una vez caminó entre las piedras de fuego, caricaturas de la adoración legítima, como en el caso de los ídolos que reciben el culto que solo corresponde al Creador. Pero esas caricaturas no tienen poder definitivo, no tienen permanencia, no tienen futuro garantizado, porque al final de toda la historia, según Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más muerte, ni más lágrimas, ni más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y en esa creación renovada, ninguna de las 4 criaturas que hemos estudiado tendrá lugar. Habrán sido removidas para siempre. Solo lo que Dios creó originalmente permanecerá. Solo la bondad original, restaurada y elevada a un nivel todavía mayor. Solo aquello que llevó desde el principio la firma divina seguirá existiendo en la eternidad. Y los que pertenezcan a Cristo entrarán en esa realidad y vivirán en ella sin la sombra de ninguna de estas criaturas.
porque todas habrán sido vencidas, expuestas, desarmadas y finalmente borradas del orden cósmico. Esa es la promesa. Imagina por un momento que estás de pie al borde de un río de aguas cristalinas que sale del trono de Dios. A tu lado crece un árbol cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Sobre ti no hay sol ni luna, porque la gloria del Cordero ilumina todo el espacio. No hay templo, porque la presencia de Dios llena cada rincón. No hay noche, no hay miedo, no hay tinieblas, no hay rastros del antiguo adversario, ni susurros de la serpiente, ni voces de demonios, ni huellas de gigantes en la arena. Solo la presencia plena del que dijo desde el principio era bueno en gran manera. Esa es la escena final. Hacia ahí apunta toda la Biblia. Y la pregunta más urgente, la única pregunta que realmente importa, es esta: ¿estarás tú en esa escena? ¿Tu nombre estará escrito en el libro del Cordero según Apocalipsis 21, versículo 27? ¿Tu corazón estará alineado con el carácter de aquel que creó todo lo bueno y que pronto borrará todo lo que jamás debió existir? Porque mira, las criaturas que Dios no creó están condenadas. Eso ya está decidido. La pregunta no es sobre su futuro, la pregunta es sobre el tuyo. Y esa pregunta solo se responde con una decisión: la decisión de salir de la rebelión, abandonar la falsa autonomía, dejar de seguir a guías que ya están vencidos y postrarse delante del único que sostiene la creación con la palabra de su poder. Si nunca lo hiciste, este es el momento. Si lo hiciste, pero te alejaste, este es el momento. Y si caminas con Él hace años, recuerda hoy de qué te libró. Recuerda lo que se rompió cuando Cristo dijo: consumado es. Recuerda que no perteneces al imperio de las criaturas caídas, sino al reino del Creador eterno. Y mira el contraste último que toda esta historia revela. En el principio, Dios habló y la creación apareció. Era bueno, era bueno, era bueno. La luz, las aguas, la tierra, los animales, el hombre, la mujer, todo respondía al verbo divino. Y por una grieta de libertad mal usada, irrumpieron criaturas que ese verbo nunca pronunció. Los Nefilim, la serpiente con voz de mentira, los demonios, el adversario mismo. 4 irrupciones contra una creación originalmente sin defectos, pero al final, según Apocalipsis 22, versículos 1 al 5, todo lo que el pecado introdujo será removido, y solo permanecerá lo que el Creador originalmente pronunció: una creación renovada, sin lágrimas, sin sombras, sin susurros de la serpiente, sin gigantes en las fronteras, sin demonios buscando reposo, sin un adversario rugiendo, solo la presencia plena del que vio todo lo que había hecho y dijo: era bueno en gran manera. El círculo se cierra. Lo que el pecado robó será restaurado. Lo que la rebelión deformó será borrado. Y lo que Dios creó volverá a brillar con la gloria original, multiplicada por la sangre del Cordero que pagó el precio para hacerlo todo nuevo. Antes de cerrar este viaje, si lo que escuchaste te tocó el alma, si te sientes desafiado, si quieres profundizar más en estas verdades que la mayoría de los predicadores prefieren no tocar, déjame ver tu apoyo a este canal con un like ahora mismo. No es un gesto vacío. Es la señal que le dice a la plataforma que este tipo de contenido bíblico profundo, hecho con rigor y con respeto al texto sagrado, merece llegar a más hermanos que lo necesitan. Tu like es tu firma de que estas verdades importan. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora, porque cada semana estamos abriendo pasajes de la Escritura con la honestidad que solo encontrarás aquí, sin filtros, sin diluciones, sin medias verdades, solo la palabra y el contexto en el que fue escrita. Antes de irte, mira en pantalla el próximo video que te recomiendo,
Porque hay otra verdad bíblica todavía más impactante que necesitas conocer, una verdad que cambia la forma en que vas a leer un pasaje que crees que ya conocías de memoria. Te espero ahí mismo en el siguiente video.